¿Para qué nos sirve la estadística y la probabilidad? Sobre todo la estadística. Nos sirve para calcular o para predecir o para proyectar resultados. ¿Sí? Dice un ejemplo aquí. En la vida existen diversas situaciones en las que no se puede predecir con certeza lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si se juega la lotería, no se puede conocer de antemano el número ganador, obviamente no podemos adivinar. ¿Sí? O si dice se decide invertir en un negocio, no es posible determinar lo acertado de la decisión hasta que el proyecto concluye. Si yo invierto en algo, pues tendría que ver cuál es el resultado final para saber si fue conveniente o no fue conveniente. Entonces, eso significa que estaríamos, sería apelando a la suerte, ¿sí? Entonces, la estadística nos sirve para más o menos proyectar qué es lo que puede pasar, ¿sí? Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Nos sirve para proyectar qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, si nosotros vamos a una elección y tenemos 5 o 10 candidatos, por ejemplo, para presidente que vienen las elecciones del próximo año, y tenemos varios candidatos, entonces no podemos nosotros adivinar qué es lo que va a pasar, pero sí podemos, mediante la estadística, hacer encuestas, ir a preguntar a la gente y podemos más o menos tratar de intuir qué es lo que puede pasar o quién podría ganar, ¿sí? Entonces, mediante la estadística nosotros podemos hacer ese tipo de estudios. Y la probabilidad no es más que la posibilidad de que algo suceda. La probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. ¿Sí? Entonces, nosotros mediante la probabilidad podemos predecir qué es lo que puede pasar. ¿Sí? Por ejemplo, este momento está un poquito nublado, no está despejado el cielo, entonces es probable que llueva. Es probable, estamos hablando de una probabilidad. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la probabilidad. La estadística, como digo, es la materia que se encarga de el manejo de datos. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos saber nosotros de la estadística? La estadística tiene varios conceptos que son necesarios de entender. ¿Sí? ¿Cuáles son esos conceptos? Son estos tres de aquí: variables, datos y frecuencias. Una variable es todo aquello que se puede estudiar. ¿Sí? El concepto tenemos aquí que nos dice: una variable estadística es una propiedad que se puede estudiar en una población y que permite clasificar a los individuos o elementos de la misma. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Yo tengo aquí, a ver, esto se me copió algo que no era. Ya. Aquí tenemos el concepto de la primera parte que les decía yo. Decimos que lo principal en la estadística son variables, datos y frecuencias. Entonces, en las variables, nosotros tenemos ahí un pequeño concepto que nos dice: una variable estadística es una propiedad que se puede estudiar en una población y que permite clasificar a los individuos o elementos de la misma. ¿Sí? Por ejemplo, una variable puede ser: yo voy a hacer voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta por ejemplo, ¿cuál es el color favorito de un grupo de personas? Voy a hacer una encuesta, decía yo, sobre el color.
sobre el color preferido de un grupo de personas. Entonces yo voy a preguntar el color. ¿Para qué? Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hacer un uniforme. Y digo, ¿qué color es el que ustedes prefieren? Entonces muchos dirán, yo quiero el amarillo, yo quiero el rojo, yo quiero el azul, el verde, el blanco, lo que sea. Entonces yo voy a hacer una encuesta. Y de acuerdo a la encuesta voy a tener los resultados. Por ejemplo, el azul resulta que les gusta a 32 personas. El amarillo les gusta a 25. El rojo les gusta a 12. El blanco les gusta a 50. Ya, es un grupo grande de personas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Hice una encuesta, ¿sí? Y aquí hay que determinar los valores, ¿sí? O qué significa cada cosa. Entonces, lo que estoy preguntando, nosotros le llamamos variable. Esto es lo que yo estoy preguntando, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy preguntando? ¿Qué color les gusta? Esta es la variable, ¿sí? Las respuestas que me dan, por ejemplo, azul, amarillo, rojo, blanco, estos son los datos. Estos son los datos. ¿Ya? Y la cantidad de veces que me dan las respuestas, estos datos, o sea, estos números de aquí, a esto le llamamos frecuencia. ¿Sí? La frecuencia es la cantidad de veces que se repiten los datos. Entonces, la variable es lo que se pregunta. Los datos es las respuestas que me dan. Y la frecuencia es cuántas veces me dan cada una de las respuestas. Esa es la frecuencia. En este caso se llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer una encuesta y digo, ¿cuál es el color que les gusta a un grupo de personas? Resulta que las personas de uno en uno me van a decir, a mí me gusta el azul, me gusta el amarillo, me gusta el blanco, me gusta el rojo. Entonces, ¿qué voy haciendo yo? Voy haciendo una tablita, por ejemplo, que puedo poner por acá y voy a decir, a ver, una persona me dijo que le gusta el amarillo. Le gusta el amarillo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy anotando. Luego otra persona me dice que le gusta el azul. Voy anotando. Otra persona me dice que le gusta el rojo. Voy anotando. Luego otra persona me dice que le gusta el blanco. Voy anotando. La siguiente persona me dice el rojo, entonces le voy poniendo aquí. La siguiente persona me dice otra vez el blanco. Me dice el azul. La siguiente me dice el amarillo. La siguiente también el amarillo. La siguiente el azul. Otra vez el azul, otra vez el azul. Y así voy contando. Y al final voy sacando los totales. ¿Ya? Entonces esto me da los resultados que tengo yo aquí. Sí, es una encuesta ficticia que yo me inventé ahorita. Ahora, ¿cómo puedo saber cuántos? A ver, el amarillo me salió aquí 25, el azul me salió 32, el rojo me salió 12 y el blanco me salió 50. ¿Cómo puedo saber a cuántas personas les pregunté? Sumando todo. Ya, muy sumando bien. las respuestas. Sumando todas Las las frecuencias. frecuencias. Exacto, Alexander. Sumando todas las frecuencias. Sumando todas las frecuencias. Así puedo saber a cuántas personas yo pregunté. ¿No es cierto? Entonces, si sumo esto de aquí, aquí tendríamos lo que creo que Daniel ya me puso la respuesta. Aquí sería 3, 2, 5, 6. A ver, sería 2 y 5, 9, sí, 119. Quiere decir que yo le pregunté a 119 personas. Esa es la frecuencia absoluta, ¿sí?
La sumatoria de las frecuencias absolutas es la cantidad de personas a las que hice la encuesta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros para qué me sirve conocer las frecuencias. Ahora, hay otro valor que también se maneja, que es la frecuencia acumulada. Es la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Simplemente son los valores que se van sumando, pero de uno en uno. O sea, este valor se va sumando con el anterior. Si yo sumo 32 con el anterior, que no tengo nada, la frecuencia acumulada hasta aquí sería de 32. ¿Sí? Entonces, a este valor le voy sumando el siguiente. O sea, el 32 más el siguiente, que sería 25, me da 57. Luego, a este valor que tengo le voy sumando el siguiente, que sería el 12, me daría 69. Y a este valor le sumo el siguiente, me daría 69 más 50, 119. Entonces, esa es otra manera de saber a cuántas personas se preguntó o se hizo esa encuesta, que sería la frecuencia acumulada. Como dije aquí, al 32 le sumo a lo que tenía antes. Como antes no tenía nada, pues sería 32 más 0, 32. Entonces, el primero siempre va a ser igualito. Siempre va a ser igualito. Pero para hallar el siguiente le voy sumando al de aquí, le voy sumando el siguiente número, que sería 32 más 25, me da 57. Luego al 57 le sumo el 12, me va a dar 69. Y al 69 le sumo el 50, me va a dar 119. Daniel, ¿quería preguntar algo? Está levantando la mano. No, licenciado, aplastemos el perdón. Ya, listo. Entonces, esta es la frecuencia acumulada. Verán los términos que vamos viendo. La variable es lo que se pregunta, los datos son las respuestas que me dan, la frecuencia absoluta es cuántas respuestas, cuántas veces me dieron cada respuesta, y la frecuencia acumulada es la sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas, ¿ya? Hasta llegar al total de datos, ¿sí? Un siguiente concepto que vamos a revisar tiene que ver con lo que se llama frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Papi dice si vio cuánto es la deuda del TV Cable. Vamos a ver, apáguenme el micrófono. Ya. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Entonces vamos a ver la fórmula para hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida para el total. ¿Sí? Cada frecuencia absoluta relativa se va a obtener dividiendo cada frecuencia absoluta para el total. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en la primera, yo tendría la frecuencia relativa, vamos a ver, vamos a poner así, la frecuencia relativa del color azul sería igual a dividir la frecuencia absoluta del color azul, que es 32, para el total, que es 119. ¿Sí? Y si divido 32 para 119, vamos a utilizar la calculadora. A ver, la calculadora le vamos a poner aquí para que vean ustedes. Tenía 32 dividido para 119. ¿Ya? Entonces me da un valor, aquí tengo 32, 119, como está en fracción, no necesito en fracción, le pongo esta teclita de aquí y le transformo en decimal. ¿Perdón? Me da 0.27.
Entonces, la frecuencia relativa del primer valor ha sido 0.27. Eso le voy a poner aquí. 0.27. ¿Sí? Del amarillo, ¿cómo sería? ¿Cómo haría para calcular la frecuencia relativa del color amarillo? 25 dividido para 25 dividido para 109. 125 Ya. dividido por 110. 25 dividido para 119, ¿no es cierto? Si están pilas toditos. Me queda 0.21. Entonces tendría aquí, a ver, está, tendría aquí 0.21. ¿Ya? Del rojo sería 12 dividido para 119. ¿Cierto? Sería 12 dividido para 119 me da igual a 0.10. ya 0.10. 0.10. Listo. Y la última sería 50 dividido para 119. ¿Qué me va a dar? 0.42. Ya, 50 dividido para 119 me da 0.42. Listo. Entonces, tengo ahora las frecuencias relativas. Una característica de las frecuencias relativas es que la sumatoria de todas estas me tiene que dar 1. Siempre. Si no me da 1, quiere decir que algo está mal. Quiere decir que algo hice mal. Entonces vamos a ir sumando esto. 7 más 1, 8, más 2 es 10. Llevo 1. 2, 4, 5 y 4, 9. Y 1 que lleve 10. Llevo 1. 1 más 0 más 0 más 0 más 0 me queda 1. Entonces, la sumatoria de las frecuencias relativas siempre me tiene que dar 1. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Y un último valor, un último concepto que vamos a revisar es el porcentaje. Entonces, el porcentaje es simplemente una representación de cuál es el valor que se impone, o sea, cuál es la respuesta que se impone para poder determinar. Aquí ya sabemos que la mayor cantidad de respuestas es del color blanco, ¿sí? Pero nosotros necesitamos saber, ustedes saben, en democracia gana la mitad más 1, o sea, más del 50%, ¿sí? Entonces, a través del porcentaje yo puedo saber si es que tengo la mitad más 1 o no tengo la mitad más 1, ¿sí? Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es, para calcular el porcentaje, simplemente multiplico la frecuencia relativa por 100, ¿sí? Y si multiplico esto 0.27 por 100, quiere decir que esto es el 27%. Quiere decir que al 27% de personas les gusta el color azul. Lo de acá tendríamos el 21%. Aquí sería el 10%. Y acá sería el 42%. Si sumo todo esto de aquí, me va a dar el 100%. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que a este grupo de personas, el color que más les gusta, con el 42% de preferencia, es el color blanco. El que le sigue es el color azul, que tiene el 27% de preferencia. El siguiente es el color amarillo, que tiene el 21% de preferencia. Y el último es el color rojo, que tiene el 10% de preferencia. Entonces, el que tiene el mayor porcentaje de aceptación es el color blanco. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros algunos de los conceptos que necesitamos saber. Lo que se pregunta, vamos recapitulando, vamos revisando nuevamente. Lo que se pregunta es la variable. Las respuestas que me dan son los datos.
La cantidad de veces que se repite cada dato es la frecuencia absoluta. La sumatoria de esas frecuencias absolutas se va sumando de uno en uno y va generando la frecuencia acumulada. La división de cada frecuencia absoluta para el total de datos es la frecuencia relativa. Y la multiplicación de la frecuencia relativa por 100 me da el porcentaje. Las características de cada una de estas es que si sumo las frecuencias absolutas, me da el total de datos. Si sumo las frecuencias relativas, siempre me va a dar un valor de 1. Y si sumo los porcentajes, siempre me va a dar el 100%. Ahora, como aquí nosotros no nos va a dar un valor exacto en decimal, nos va a dar siempre un valor con más decimales y estamos redondeando, es posible que aquí me salga 0.99, 0.98 o que me salga 1.01, 1.02. No hay problema. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque no estamos utilizando a lo mejor todos los decimales. Es posible que aquí me salga 99%, 98%, o que me salga 101%, 102%. No hay problema, porque no estamos utilizando todos los decimales. Pero si me sale, por ejemplo, aquí la sumatoria me sale 80%, ahí ya está mal. Si aquí me sale 1.20, también está mal. ¿Sí? Tal vez variará con 1 o 2 centésimas nada más. No va a variar mucho. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Sí. 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 Ya, listo. Entonces, si estamos claros hasta ahí, vamos a ver una última partecita de estos conceptos que tiene que ver con la variable. La variable es de dos tipos. Puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. ¿Sí? Esto depende de las respuestas. Para yo saber si la variable es cuantitativa o es cualitativa, depende de las respuestas. ¿Ya? Entonces, si yo voy a preguntar, por ejemplo, algo y la respuesta va a ser un número, entonces estoy hablando de una variable cuantitativa. Si es que la respuesta es un número. Si es que la respuesta es un número, es una variable cuantitativa. Si es que la respuesta no es un número, no se puede medir con números, entonces es una variable cualitativa. ¿Sí? Si es que la respuesta que van a dar no pueden decir con números, entonces es una variable cualitativa. Por ejemplo, esto que hicimos aquí. Si yo pregunto, ¿cuál es el color que prefieren las personas? ¿Qué será? ¿Una variable cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa. Ya, verán. Algunos me están diciendo cualitativa, otros me están diciendo cuantitativa. Yo digo cuantitativa. Cuantitativa, ya, por favor, ya. Cuantitativa, fíjense lo que dice, cuantitativa, estoy hablando de cuántos, ¿sí? Y cualitativa, estoy hablando de cuáles o cuál. Si yo pregunto el color, las respuestas pueden ser números. Si pregunto el color, ¿la respuesta puede ser un número? No. No puede ser un número. No puede ser un número. Entonces, esta variable de aquí que yo estoy preguntando, las respuestas que me dan son azul, amarillo, rojo, blanco. Entonces, no me están dando números. Por lo tanto, esta variable no es cuantitativa. Yo no estoy preguntando cuántos cuando digo un color. ¿Sí? Entonces, esta será una variable cualitativa. ¿Sí?
cualitativa. Yo pregunto, por ejemplo, si pregunto, ¿cuántos años tiene una persona? ¿Qué tipo de variable será? Cuantitativa. 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 Ya, muy bien. Es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Si yo pregunto cuántos años, porque las respuestas me van a decir 12, 15, 20, 30, 50, me van a dar un número, ¿sí? Entonces, es una variable cuantitativa. Si pregunto, ¿cuántos kilómetros hay desde su casa hasta la escuela? ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, tengo dos variables. Variable cuantitativa, y tengo una variable cualitativa. ¿Ya? Entonces, la variable cualitativa, los ejemplos que hemos puesto, podría ser el color, podría ser, por ejemplo, cómo se encuentra, cómo se siente usted, ¿sí? O sea, el estado de ánimo, por ejemplo. Deporte que le gusta. El deporte que le gusta, muy bien. La comida que le gusta. Exacto, ¿no es cierto? Podemos tener el deporte. La materia que le gusta. La comida. El sabor que le gusta. Exacto. Podría ser la materia. El videojuego que le gusta. Ya. Todo eso de ahí, ¿no es cierto? El sabor. Alguien dijo por ahí el juego. Todo eso, ¿por qué? Porque las respuestas van a ser palabras, no van a ser números, ¿no es cierto? En cambio, las variables cuantitativas, yo voy a tener, por ejemplo, los años que tiene, o la edad, vamos a poner mejor así, la edad, ¿sí? Puedo preguntar una distancia, por ejemplo, la distancia que hay de la casa al colegio, ¿sí? Podemos preguntar la cantidad el marcador en un partido. Ya, puedo poder, por ejemplo, decir la cantidad de hermanos, puedo decir el marcador, o sea, cuántos goles hicieron, ¿sí? ¿Cuántos años? Ya está la edad, El recorrido. y ya está una distancia. ¿Qué más? Por ejemplo, puedo decir el peso. La estatura. Exacto. Puedo preguntar la estatura. ¿Sí? ¿No es cierto? Todo las respuestas que me dan van a ser números. Esa es una variable cuantitativa. Ahora, de esta variable cuantitativa existen dos tipos. ¿Sí? Existen dos tipos. Una variable continua. Y una variable discreta. ¿Ya? De las cualitativas es una sola, pero de las cuantitativas existen variables que son continuas y variables que son discretas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las discretas van a ser números enteros y las continuas pueden ser números decimales o pueden ser fracciones. ¿Sí? Las discretas son números enteros obligatoriamente y las continuas pueden ser fracciones o pueden ser números decimales. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos años tiene usted? La edad, ¿qué será? ¿Continua o será discreta? Discreta. Discreta. Ya, va a ser discreta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo digo cuántos años tiene, pues tendrá 12 años, 13 años, 15 años. Ahora, si les digo que sea más exacto, podrá ser
15 años, 2 meses, pero igual sigue siendo discreta, porque será 15 años, 2 meses, 3 días. ¿Sí? Entonces, esa tiene que ser discreta. Si yo digo, ¿cuál es la distancia que usted recorre cada día de la casa a la escuela? ¿Qué será, discreta o continua? Continua. Ya, muy Continua. bien. Va a ser continua, ¿no es cierto? Porque me dirán, yo recorro 1.42 kilómetros o medio kilómetro o 5 kilómetros y un cuarto, ¿no es cierto? Entonces no va a ser necesariamente 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Esta puede ser en decimal o puedo dar una fracción, ¿sí? La siguiente. Si yo pregunto, ¿cuántos hermanos tiene usted? Discreta. ¿Ya? Discreta. Ya, muy bien, discreta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puedo decir yo tengo 2 hermanos y medio, ¿no es cierto? Tengo 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos o lo que sea, pero en números de enteros. ¿Por qué? Porque no puedo dividir a las personas. Que sean medios hermanos porque son solo hermanos de mamá, pues no importa, sigue siendo un hermano, sigue siendo una persona completa, ¿sí? Entonces yo tendría aquí una variable discreta. La siguiente, el marcador de un partido, la cantidad de goles que hicieron, discreto o continuo. Discreta. Discreta. Ya, discreta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los goles, pues yo voy a decir hicimos 5 goles, no puedo decir hicimos 4 goles y casi un quinto, o sea, 4 goles y medio, no, son 4 goles y listo, ¿sí? El peso, discreto o continuo. Continua. Continua, muy bien, continuo. ¿Y la estatura? Continua. Continua. Ya, también continua, ¿no es cierto? Si yo pongo en metros, pues la estatura será 1.12, puede ser 1.27, 1.52 y así, ¿no es cierto? Entonces esta es obviamente continua. Entonces de esa manera yo puedo clasificar si la variable es cualitativa o es cuantitativa. Y si es que es cuantitativa, puedo saber si es que es discreta o es continua. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya, muy bien. Entonces, en base a esto, ustedes van a hacer un deber. ¿Sí? Todo lo que revisamos está aquí. Fíjense, aquí está cuantitativa, cualitativa, cuando es discreta, cuando es continua y todo eso, ¿no es cierto? Aquí está qué es la frecuencia absoluta, qué es la frecuencia relativa y qué es la frecuencia acumulada. ¿Sí? Y también tenemos... Diga, ¿Hacemos materia? ¿en materia? No, digo, ¿hacemos materia de esto? Sí, lo que vamos a poner... Bueno, eso les voy a indicar el día jueves. ¿Ya? Eso les voy a indicar el jueves. Lo que me interesa es que hagan los ejercicios. ¿Ya? Igual eso está en el libro, no hay problema. Van a revisar ustedes este ejercicio, a ver este ejemplo que está aquí. Van a revisar este ejemplo, fíjense lo que está aquí. Aquí tengo la frecuencia absoluta de un estudio que hicieron. Los datos son los números, porque este sería una variable cuantitativa. Los datos son los números que me entregaron. Aquí está la frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia relativa. Fíjense que se divide cada frecuencia absoluta para el total, que es 10. Y aquí está la frecuencia acumulada. Como ya vimos, la frecuencia absoluta primera es 2, luego se suma la siguiente, 2 más 3 me da 5, luego 5 más 3 me da 8, luego 8 más 2 me da 10. ¿Sí? Entonces tengo yo allí un ejercicio resuelto. Esto es para que ustedes revisen. Y lo que van a hacer es el ejercicio 3. ¿Sí? Dice, copia en el cuaderno la tabla y vamos clasificando. ¿Ya? Y además van a hacer el ejercicio 7. ¿Ya? Les voy a indicar cómo van a hacer el 3. Entonces vamos a ver. Diga. ¿Qué página? 190 y... Creo que es la 195, ya les veo. 194. 194, perdón, sí. 194, gracias Alexandra. Entonces esto de aquí ustedes van a hacer el 3 y el 7 de la 194. ¿Ya? Entonces en el 3, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Van a hacer esto de aquí. Van a copiar esta tablita en su cuaderno y van a poner, por ejemplo, aquí,
El peso de un camión, el peso que transporta, van copiando cada literal que está aquí, ¿ya? Entonces ustedes van a poner aquí y van a clasificar. Y es que es cualitativa o es cuantitativa. Solo ponemos, digamos, el peso es cualitativo y solo ponemos el literal. No, tiene que copiar en el cuaderno. Cuantitativa. ¿Ya? Entonces, la tabla que ustedes van a hacer en el cuaderno es esto de aquí. Esta completa. Aquí van a poner ustedes la variable. ¿Ya? La variable que está ahí en el ejercicio. Y, por ejemplo, van a hacer el peso que transporta el camión. Toda la variable le copian aquí. Peso que transporta un camión. Entonces, el peso que transporta un camión, ¿qué será? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. 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 Es cuantitativa, ¿no es cierto? Ahora, ¿es cuantitativa, discreta, cuantitativa, discreta o continua? Continua. Continua. Ya, Continua. Entonces, yo le voy a poner aquí que el peso que transporta el camión es cuantitativa continua. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La siguiente es el número de pulsaciones por minuto. Número de pulsaciones por minuto. ¿Qué es? ¿Cuantitativa? Cuantitativa. Ya, cuantitativa. ¿Discreto o continua? Discreta. Discreto. Discreta. Discreta, ¿no es cierto? El número de pulsaciones. Entonces tiene que ser un número entero. ¿Ya? Vamos con la siguiente. La siguiente es la profesión. Yo pregunto, ¿cuál es la profesión? Cualitativa. Cualitativa. Ya, entonces esta es cualitativa. Y así voy llenando la tabla. Entonces, cada variable va a ser o cualitativa, como aquí, o va a ser cuantitativa discreta, como aquí, o va a ser cuantitativa continua, como aquí. ¿Sí? Entonces, no puede ser dos veces. No puede ser discreta y continua al mismo tiempo, sino va a ser continua o discreta. No puede ser las dos. Tampoco puede ser cualitativa y cuantitativa al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Y el número 7, lo que tienen que hacer ustedes es ir viendo, ir completando las tablas nada más. Solo completando las tablas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner, voy a hacer uno, voy a empezar a hacer, digamos, si yo tengo aquí los datos y tengo las frecuencias, lo que tengo que ir haciendo es completando la tabla. Entonces, por ejemplo, en esta de aquí, para que la frecuencia acumulada sea 7, y aquí tengo 5, ¿cuánto tengo acá? ¿Cuánto debía tener acá? 2, ¿no es cierto? La frecuencia acumulada primera siempre es igual. Entonces, 2 más 5 me da 7. Luego voy sumando. 7 más 3 me dará lo de acá. Y lo de aquí más lo que tenga acá me dará lo de acá. ¿Sí? Y de esa forma vamos llenando las tablas. Entonces, acuérdense, tienen que hacer el 3 y el 7.